Continuando con el curso, ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser manejo de datos parte 2, para lo cual vamos a crear un nuevo título, ¿de acuerdo? Que le vamos a llamar manejo de datos. Colocamos un numeral, manejo de datos, parte 2. Ejecutamos, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo podríamos ver? Anteriormente hemos hecho, ¿no? Digamos la intersección entre fila y columna, ¿de acuerdo? Y nos mostraba, digamos, un cierto rango. Ahora, ¿cómo podría ser lo siguiente? A ver, mostrar, digamos, la intersección de varias filas con varias columnas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar entonces un texto aquí, que le vamos a llamar visualización, ¿de acuerdo? Visualización, ¿de acuerdo? De datos que vienen de una intersección de filas y columnas. Para eso el comando es .ilog, ¿de acuerdo? Ejecutamos y hacemos lo siguiente. De la data de cobre, ¿de acuerdo? .ilog, hazme lo siguiente. Abrimos corchetes. Primero, ¿de qué rango a qué rango quieres ver las filas? Ya, del 4, coma, en este caso vendría a ser 2 puntos, ¿de acuerdo? Del 4 hasta el 14. Recién le aplicamos la coma. Esto vendría a ser para lo que vendría a ser filas. Ahora me faltan las columnas. Igual en las columnas, ¿no? En este caso, si quisiera ver, ¿no? Ley de cobre y solamente tipo de roca, lo que puedo hacer es lo siguiente. A ver, aquí. Le damos del 3 hasta el 6. Del 3 al 6. ¿A qué se refiere con eso? Prácticamente eso de aquí vendría a ser el 0, 1, 2, 3. Pero ojo, contando correctamente, este vendría a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Obviamente la numeración en Python empieza en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si digo de 3 a 6, en otras palabras sería 3, 4 y 5. ¿Correcto? Entonces estaría bien. Ejecutamos y ahí nos muestra, ¿no? Solamente del 3 al 6, en otras palabras sería ley de cobre, ley de oro, tipo de roca, pero en lo que vendría a ser filas prácticamente desde el 5 hasta el 14, ¿sí? Del 5 hasta el 14. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante. Denantes, de acuerdo, denantes, cuando nosotros hemos llamado a los datos, vamos a regresar a ver por esta parte. A ver. Por esta parte. Listo. ¿Se recuerdan que cuando le hemos colocado el separador, de acuerdo, así nos ha resultado? Pero ahora, ¿cómo hacemos para que esto mismo se visualice solamente con 3 y ya no los 6? Podemos hacer lo siguiente. A ver, vamos a colocar primero un texto, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar lo siguiente. Ver datos de la base de datos, pero solo columnas específicas, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que colocar lo siguiente. Use calls igual, y esto tiene que venir entre paréntesis, que diga entre corchetes. Ejecutamos. A ver, vamos a ver qué es lo que hace este comando. ¿Listo? Damos lo siguiente. Data guión bajo de cobre 2, en este caso data de cobre 2. Lo puedo colocar incluso guión bajo. Data de cobre 2 es igual a pd.read-csv, abrimos paréntesis, carpeta-base más
archivo guión base cobre, coma, separado por punto y coma, y aquí viene lo siguiente, coma, usecols, igual, abrimos corchetes y colocamos lo siguiente, 3,4,5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Fíjense, ejecutamos esto de aquí, ¿de acuerdo? Está correcto. Lo único que hice es lo siguiente, a esta primera operación que hemos realizado al inicio todavía, le agregué el usecols, nada más. Solamente eso de aquí, lo agregué. Ahora, si nosotros llamamos a este de aquí, le damos aquí data de cobre 2.head, ejecutamos, y lo que nos muestra es esto de aquí. Ya no te muestra todo, como en el inicio, solamente te muestra un rango, que vendría a ser el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué? Sabemos que empieza en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Igual que este de aquí, ¿no? 3, 4 y 5. Es por eso que me está mostrando aquí esa información. Es algo muy interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo muy interesante, tal que así nosotros podemos trabajar tranquilamente. ¿Sí? Ahora, algo adicional que nosotros podemos realizar también es lo siguiente. ¿Cómo nosotros hacemos para poder, digamos, trabajar con la base de datos? ¿De acuerdo? Trabajar con la base de datos, pero modificando este título. Por ejemplo, cuando nosotros importamos, o prácticamente cuando nosotros visualizamos los datos en el Python, así nos muestra, ¿sí o no? Pero ¿cómo hago para que no me muestre de esta forma, sino que me salga de otra manera? Como por ejemplo solamente cobre nada más, y aquí solamente oro. Podemos hacer lo siguiente en ese caso. Vamos a darle primero lo siguiente, un texto. Asterisco, visualizar datos, pero con encabezados diferentes. ¿De acuerdo? Para esto vamos a usar el comando names. ¿De acuerdo? Y ejecutamos, ¿de acuerdo? Lo ejecutamos. Ahora, vamos a colocar lo siguiente. Data, guión bajo de cobre 3 en este caso. Vamos a trabajar con data de cobre 3. Va a ser igual. Copiamos todo esto. Vamos a copiar todo esto, porque es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Listo, ahí lo tengo. Ahora, vamos a darle lo siguiente. Coma. Names. Igual. Abrimos corchete. Y entre comillas. Lo que quisiera que se visualice en ley de cobre. Lo que quisiera que se visualice en ley de oro y en tipo de roca. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, colocamos aquí simplemente cobre, abrimos corchetes, porcentaje, ¿de acuerdo? Coma, nuevamente entre comillas, ley de oro, corchetes, en ppm. Ojo, ¿por qué estoy colocando entre corchetes? No es que, digamos, sea un comando, ¿no? Sino que es prácticamente la sintaxis que utiliza para esto de aquí. Fíjate, aquí está entre corchetes. Entonces, si quisiera ver el porcentaje en corchetes, simplemente digito igual. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Coma, entre comillas, tipo de roca. ¿De acuerdo? Ahora, algo más. ¿Cuándo se va a cumplir esta condición? ¿Cuándo se cumple esa condición? Siempre en cuando que el encabezado header sea igual a vacío. Ojo, el none siempre se coloca la inicial con mayúscula. Y te vas a dar cuenta de que si realmente está bien, de acuerdo, si realmente está bien, tiene que salirte de color verde. Ahora, adicionalmente, cumple la condición. Pero, ¿qué es lo que también tenemos que realizar? Mira, sabemos que tu base de datos tiene encabezado. Primero, ¿qué tenemos que hacer?
primero tendríamos que quitar. ¿Sí? Si vas al Excel, ¿qué haces? Si por ejemplo vas al Excel, ¿qué es lo que haces? Agarras esa fila de encabezado, le das a eliminar, ¿sí? Igualito tiene que ser. Entonces, cuando va a reconocer esta base de datos, primero tiene que omitir, le damos skip rows, omitir fila igual a 1. ¿De acuerdo? Omitir fila igual a 1. ¿A qué se refiere con esto? En otras palabras, tenemos la base de datos del Excel. Primero va a eliminar prácticamente o va a quitar la fila 1. Listo. Luego pasa lo siguiente. El encabezado está vacío. No hay nada porque ya lo hemos quitado. Como no hay nada, entonces dale estos nombres. Ejecutamos. ¿De acuerdo? Pero esto de aquí tiene que ser paréntesis, ¿no? Ahí está. Aquí me faltaba prácticamente cerrar, ¿no? El corchete. Hay que tener mucho cuidado. Cerramos el corchete. Ahí está. Names está con corchete. Nada más. Coma header igual a vacío y omitir fila igual a 1. Al final tiene que acabar en paréntesis porque ha iniciado con un paréntesis. Ejecutamos. No me aparece ningún error porque está correcto. Y ahora vamos a llamar a la data. Data de cobre, _ 3.head. Paréntesis. Y ejecutamos. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo? Te está mostrándote la base de datos prácticamente de cobre, pero con el título o con el encabezado cambiado. Y aquí está. Y esta es la condición más importante. Primero, quita la fila, luego verifica si está vacío, digamos esa fila. Si está vacío, coloca esto. Eso es lo que está haciendo. Entonces, con esta parte terminamos este tema.